Hola a todos, en este video vamos a tratar todos los temas referentes a la edición de patrones en CLO. Vamos a pasar por todas estas funciones que tenemos aquí arriba, vamos a crear formas internas, explicar simetría, copiar y clonar patrones. Si tienen alguna pregunta con respecto a la navegación en el programa, les dejo abajo los links para los videos de este tipo. Cabe destacar que estoy utilizando un ratón de 3 botones. Esto es bastante importante, sobre todo cuando estamos trabajando con edición de patrones. Para comenzar este tutorial vamos a necesitar un espacio de trabajo vacío, vamos a empezar de cero y vamos a empezar con las herramientas de formas. Esta que tenemos aquí arriba, si mantenemos presionado vamos a poder ver las herramientas de rectángulo, de polígono y de elipse. Las herramientas de elipse y de rectángulo funcionan de manera muy similar. Vamos a revisar cada una de ellos y luego explicaré la versión de polígono. Solo para tener un punto de referencia mientras creo mis formas, voy a importar un avatar al espacio de trabajo y dibujar mis piezas alrededor de ese punto focal en la ventana del 2D. Para simplemente dibujar un rectángulo cuadrado en nuestra ventana de 2D, vamos a hacer clic con el botón izquierdo, mantener presionado y arrastrar el cursor. Si mantenemos presionado la tecla mayúscula, en este momento vamos a restringir las proporciones, es decir, el rectángulo será proporcional. Esta sería la primera forma de crear un rectángulo. La segunda sería haciendo clic izquierdo con nuestro mouse. Simplemente un clic y vamos a ver esta ventana que aparece. En esta ventana podemos ingresar la anchura y la altura que deseamos que tenga nuestro rectángulo, de hacerlo más preciso. Estas otras opciones que tenemos aquí abajo nos permiten duplicar la forma que acabamos de crear y distribuirla en nuestro 2D. Podemos jugar con el ángulo, con el intervalo de la misma. Por ahora quiero crear una sola forma, entonces voy aquí a bajarlo a 1 y presionar OK. Ahora, para dibujar una elipse a mano alzada, voy aquí a irme a la herramienta de elipse y vamos a mantener presionado el botón izquierdo de nuestro mouse y arrastrar el cursor. Si mantenemos presionada la tecla de mayúsculas, vamos a restringir las proporciones y crear un círculo perfecto. Si soltamos ese botón, ya creamos nuestra forma. Esta es la primera opción para hacer una elipse. La segunda es lo mismo, presionamos clic izquierdo y me aparece esta ventana que tenemos acá, donde puedo colocar las proporciones de mi círculo, de mi elipse, como lo deseo. Puedo cambiar el radio, la circunferencia, el diámetro. La idea es hacerlo lo más preciso posible. Presionamos OK y ya creo mi forma. Ahora, para explicarles la herramienta de polígono, quiero tener un espacio en blanco, así que voy a eliminar todas estas formas que hemos creado. Voy a seleccionarlas y eliminar. Ahora, si deseamos crear una forma libre, me voy a ir aquí a la herramienta de polígono y en esta tengo que empezar con un punto, que lo hago haciendo clic izquierdo en mi mouse. Ahora yo puedo irme en la dirección que deseo y puedo ir colocando puntos a medida que voy para crear una forma libre. Entonces voy aquí y creo un punto simplemente presionando clic izquierdo. Si ahora deseo hacer una curva, mantengo presionado control en mi teclado y hago clic izquierdo igual. De esta forma puedo crear puntos de curva y así sucesivamente puedo ir creando los puntos que deseo, puntos de curva o puntos de segmento. Si ahora me equivoqué y quiero ir para atrás, simplemente tengo que presionar delete en mi teclado o borrar y voy a ir un paso atrás y puedo continuar con la forma que estoy creando, ya sea haciendo simplemente clic para crear un punto de segmento recto o presionando control para crear una curva. Con esta herramienta debemos volver al punto de partida, al punto inicial y hacer clic izquierdo para poder cerrar nuestra forma. Solo así podremos crearla. En este tutorial no vamos a ver las herramientas de editar patrón, eso lo vamos a ver en el siguiente video. En este tutorial bastante básico vamos a ver son las herramientas de crear patrón, cómo crear patrones y formas internas sin importar el resultado final. Ahora voy a explicar algunas otras opciones que tenemos cuando utilizamos esta herramienta. Voy a mover el patrón hacia un lado porque quiero trabajar otra vez en la silueta del avatar y voy a presionar restablecer posición 2D para también movilizar el patrón en el 3D. Entonces voy a empezar con un clic izquierdo con la herramienta de polígono y si presiono ahora mayúscula voy a poder bloquear las líneas, voy a poder crearlo en distintos ángulos. Si presiono ahora clic derecho
voy a poder ingresar una medida con más precisión. Entonces hago un clic para empezar y luego direcciono la línea que quiero hacer y clic derecho para obtener este rectángulo, esta ventana, donde puedo insertar una medida precisa. También tenemos esta opción que nos permite creación en espejo. Podemos activarla y cambiar el eje, que es lo que va a definir la dirección donde se va a reflejar. Lo voy a mantener en local y luego voy a presionar OK. Ahora podemos seguir creando nuestra forma. Si mantenemos presionado control, podemos hacer un punto de curva. La opción de ingresar una medida precisa, una medida exacta, solo funciona con puntos de segmento. Entonces, si ahora presiono clic derecho, me va a aparecer la opción de ingresar un largo más preciso. Presiono OK y puedo continuar haciendo mi forma. Entonces aquí puedo hacer presionar control para hacer un punto de curva. Si hago un solo clic izquierdo me crea un punto de segmento y con los puntos de segmento sí puedo ingresar una medida más precisa. Clic derecho para poder hacerlo y para cerrar mi forma solo tengo que unir estos dos puntos finales. Clic izquierdo y mi forma estará creada. Una cosa acerca de esta creación de espejo es que viene con simetría, por lo que los cambios que le haga de un lado se van a reflejar en el otro lado. Existe otra opción utilizando esta herramienta de dibujar con polígono que nos permite crear curvas Bézier en vez de estos puntos de curva que tenemos acá. Y eso es lo que les voy a mostrar a continuación. Primero voy a eliminar esta pieza que he creado para mantener otra vez mi pantalla vacía. Voy a eliminar esta otra que tenemos acá también. Y voy a empezar con un clic izquierdo para hacer mi primer punto. Y ahora, si quiero crear una curva, me voy a ir al siguiente punto y en vez de hacer clic con control, voy a hacer clic izquierdo y arrastrar. Manteniendo el clic presionado, voy a arrastrar mi cursor para así crear la curva. Y mientras no suelte el cursor, puedo direccionarla como lo desee. Entonces, si ahora presiono clic izquierdo, ya coloco ese punto. Y mi siguiente opción sería crear una curva. Si no deseo una curva, simplemente presiono Delete en mi teclado y ya puedo crear un segmento recto. Entonces yo puedo ir presionando para crear puntos, presionar y arrastrar para crear curvas con Bézier y presionar Delete en mi teclado para continuar haciendo líneas rectas. Igualmente, si queremos ir atrás, podemos presionar Delete en nuestro teclado e ir un paso atrás. Entonces, clic y arrastro para crear una curva con Bézier. Si deseo ahora hacer una línea recta, presiono Delete en mi teclado para volver a colocar un segmento recto. También puedo unir las dos opciones. Si ahora, por ejemplo, deseo utilizar un punto de curva en vez de una curva Bézier, también lo puedo hacer. Presiono Control y hago mi punto de curva. Y cierro mi forma. Para obtener esa simetría que tenía antes, donde si se editaba un lado, modificaba el otro, me voy a ir a la herramienta de editar patrón, aquí arriba, y vamos a hacer clic derecho en ese segmento que decíamos desdoblar, en ese segmento central. Vamos a hacer clic derecho y vamos a irnos a la opción de desdoblar con edición simétrica con costura. Esta es la opción que me va a desdoblar mi patrón con simetría, es decir, si edito un lado, el otro lado se va a editar automáticamente. Ahora voy a copiar este patrón, seleccionando aquí la herramienta de transformar patrón, voy a hacer clic derecho en mi patrón, copiar, ahora clic derecho en el espacio vacío, pegar. Y voy a colocar el patrón haciendo clic izquierdo, porque ahora quiero crear la parte posterior de mi vestido. Ahora voy simplemente a posicionar mis piezas en mi 3D para luego pasar a coserlo y poder mostrar la siguiente parte de este tutorial. Este tipo de simetría es buenísimo porque todo lo que haga de un lado, así sea las costuras, también se refleja en el otro lado. Entonces solo tengo que coser uno de los lados y ya el otro lado estará cosido automáticamente. Voy a desactivar mis puntos de posición y simular. Si vas a continuar con nosotros en el siguiente video, en la segunda parte de este video, y te gustaría seguir el archivo que vamos a utilizar, abajo en la descripción les dejo el enlace para los archivos de práctica que pueden descargar, abrir y seguir el paso a paso que estaremos realizando. Por ahora voy a crear aquí un rectángulo
En este rectángulo voy a explicarles los conceptos básicos sobre líneas internas y luego vamos a transferirlo a la pieza que hemos realizado y mostrarles cómo funcionaría cuando trabajamos con una pieza con simetría. Estas herramientas de forma interna se encuentran aquí directamente junto a la herramienta de creación de patrón. Si hacemos clic izquierdo y mantenemos presionado, vamos a obtener ese menú desplegable donde tenemos estas opciones. Tenemos la opción de polígono interno, rectángulo interno, elipse interna y la de pinzas. Primero voy a explicar la de rectángulo y la de elipse interno. Funcionan básicamente igual que la de dibujar patrón. Si hacemos clic, mantenemos presionado y arrastramos, podemos crear libremente la forma. Y si ahora hacemos un clic, así como hicimos con la otra herramienta, se va a abrir esta ventana en donde podremos ingresar medidas más precisas sobre la forma que queremos crear, desde el tamaño de la forma como la localidad de la misma dentro del patrón original. Voy a presionar OK. Y vamos con la herramienta de elipse interna que funciona exactamente igual a la de rectángulo, clic y arrastrar, manteniendo el clic presionado, y si presionamos mayúscula mientras hacemos esto podremos crear una circunferencia perfecta. Si hacemos un clic solo, vamos a abrir esta ventanita donde podemos ingresar y crear una elipse o un círculo siguiendo medidas específicas. Presionamos OK para colocar nuestra forma y vamos con la herramienta de polígono interno. Esta herramienta funciona muy similar a la de polígono, la de crear patrón utilizando la herramienta de polígono. Podemos hacer un clic para empezar la forma y hacer segmentos, curvas, curvas Bézier, curvas con puntos de curva. La única diferencia es que no necesitamos cerrar la forma para crearla. Hacemos doble clic al final y ya crearemos nuestro polígono interno. Otra opción de cerrar la forma es haciendo un clic y luego presionar Enter en nuestro teclado. Esta sería también la forma de crear líneas simplemente. Por supuesto, también podemos crear formas cerradas. Si hago un clic para empezar y empiezo a hacer, quiero hacer un corazón, voy a empezar a hacer curvas. Si, por ejemplo, me equivoco, también puedo ir un paso atrás para eliminar el paso anterior y continuar haciendo la forma que quiero. Y para cerrar hago clic en el punto donde empecé. También podemos desdoblar. Si me voy a la herramienta de editar patrón, me voy a colocar en la línea de segmento que quiero desdoblar, clic derecho, desdoblar. Voy a eliminar algunas de estas formas internas para tener espacio de mostrarles algunas cosas más. Ahora quiero replicar lo que hicimos del espejo con el polígono interno. Si ahora hago un punto y un clic izquierdo y después mientras estoy haciendo el movimiento de la línea hago clic derecho, me va a aparecer la ventana donde me permite ingresar esa opción de espejo. También puedo crear una línea con una medida específica y todo lo que ya hemos visto. Voy a presionar OK y ahora puedo crear una forma interna en espejo también. Para hacer una línea, como les comenté, clic para empezar, doble clic para terminar, clic para empezar, doble clic para terminar y así puedo crear líneas libremente. Todas estas líneas y estas formas tienen la oportunidad de convertirse en muchas otras cosas después. Se pueden convertir en un bolsillo, esta por ejemplo, las líneas pueden convertirse en un detalle de pespunte, en una costura, en un orificio. Van a tener muchas oportunidades y eso lo vamos a ver más adelante. Pero ahora que ya les mostré la base, lo básico para crear formas internas, voy a explicarles cómo funcionaría dentro de un patrón simétrico. Voy a eliminar esto que dibujamos acá y vamos a concentrarnos ahora en el patrón que dibujamos primero. Voy a irme a la herramienta de polígono interno y en este caso que tengo un patrón simétrico, si queremos dibujar una línea que lo atraviesa, por ejemplo, no tengo que atravesar todo el patrón. Simplemente tengo que llegar a esa mitad, hacer doble clic y ya se va a dibujar en el otro patrón. Todo lo que haga de un lado se replicará en el otro. Si ahora, por ejemplo, empiezo esta línea aquí y la atravieso hasta el otro lado del patrón, se me va a crear otra línea en el otro lado porque tienen simetría. Entonces depende de lo que quiero hacer. Si de verdad quiero conservar esa simetría, termino mi línea en el centro delantero, donde está esa línea punteada, con doble clic o haciendo Enter para terminar. Hago clic, clic y con Enter finalizo la línea. Si en algún momento hacen clic y activan esta función donde no querían activarla
y quieren salir de ella, pueden presionar Escape o presionar la tecla de Delete en el teclado. Cualquiera de estas dos opciones los va a sacar de esta función. Voy a dibujar aquí una forma cerrada hasta la mitad para mostrarles algo más adelante. Pero primero quiero mostrarles cómo podemos ocultar estas líneas. En este caso yo tengo activas las líneas de estilo, que son estas líneas, esta función que tenemos aquí. Para tutoriales es muy práctica porque me permite visualizar todas las líneas de mi patrón. Y en esta otra función que vemos acá podemos ocultar o visualizar las líneas internas. Dependiendo de lo que queramos hacer, podemos ocultar o mostrar las líneas internas. Clic muestro, clic las oculto. También van a notar que en el lugar, cuando están ocultas, en el lugar donde van las líneas internas, tengo como ese pequeño doblez. En este caso no estoy usando una tela específica, estoy utilizando la tela por defecto. En este tejido se muestran estas líneas un poco más. En caso de que se pregunten cómo podemos eliminar ese pequeño doblez, voy a seleccionar mis líneas con la herramienta de editar patrón. Voy a seleccionarlas todas las de un lado, porque recuerden que es simétrico, y voy a apagar esta opción que dice Fold Rendering. Si lo apago, ahora ya ese doblecito, ese pequeño doblez que aparecía en mi 3D ya no va a ser visible. Fíjense que aquí en la forma posterior todavía me aparece porque lo tenía activo. Si ahora lo apago, voy a ver cómo desaparece. Por último, voy a explicar la herramienta de Pins, esta que la tenemos aquí arriba en nuestro grupo de formas internas. Van a notar que cuando hacemos clic en él, el icono de nuestro cursor va a cambiar un poco. Y al igual que con las otras herramientas, si hacemos clic izquierdo y arrastramos, vamos a estar dibujando una forma como de diamante. Si la soltamos, se va a convertir en un agujero. Este agujero está destinado a ser cerrado, a ser cosido posteriormente con nuestras herramientas de costura. En este caso, como tenemos un patrón simétrico, voy a coser uno solo de los lados y ya el otro de los lados se cosería automáticamente. Al igual que con las otras herramientas que hemos visto, que no solo nos permiten dibujar formas libremente, también tenemos la opción de hacerlo con precisión. Si hacemos simplemente clic izquierdo, nos va a aparecer la ventanita que ya conocemos, la ventanita que nos permite ingresar medidas específicas a la forma que queremos crear. En este caso voy a ingresar unas medidas que me van a dar error solo para mostrarles algo. Si queremos finalizar una forma interna o una línea interna fuera del patrón, como en esta pinza, si doy OK me va a aparecer este mensaje de error. Este mensaje me dice que no puedo terminar una línea interna o una forma interna fuera de un patrón. Tiene que estar siempre dentro del patrón. Entonces eso es algo que tengo que asegurarme. Voy a crear nuevamente mi pinza y voy a asegurarme que las medidas estén dentro del patrón, que no se salga del mismo. Voy a dar OK y lo mismo ocurre con otra función. Como en el caso del polígono, si quiero empezar una línea fuera de un patrón, me va a dar el mismo error. Si empiezo la línea dentro del patrón, pero quiero terminarla fuera del patrón, ni siquiera me va a dejar hacerlo. Estas herramientas son internas, son para dibujar dentro del patrón. Ahora, si queremos mover nuestras formas internas, podemos utilizar la herramienta de transformar patrón y seleccionarlas simplemente. Las seleccionamos y las arrastramos. Vamos a ver que si las alejamos del centro, se van a alejar en el otro lado también. Si queremos mantenerlas en la misma línea, podemos presionar Shift en el momento que estamos empezando a arrastrar para bloquear esa dirección y ahora se van a mover en ese ángulo nada más. Así nos aseguramos de que en el centro se estén tocando. Si estás haciendo tus patrones directamente en CLO, un buen paso a paso sería manteniendo una costura central donde vamos a desdoblar, tanto en el centro delantero como en el centro posterior. Voy a finalizar mi forma y tenemos varias opciones de obtener la otra mitad del patrón. Podemos simplemente copiar y pegar si hacemos clic derecho con la herramienta de transformar patrón, clic derecho en el patrón, copiar y clic derecho, pegar reflejado. Podríamos obtener la otra mitad. Esta no sería la ideal, esta no es la opción que estoy buscando porque me gustaría que tuviera simetría. Esa opción que nos da simetría vinculada, como ya la conocemos, como ya la hemos visto, es esta otra. Patrón simétrico con costura. Está aquí abajo de clonar. Es la única de estas funciones que tiene un atajo de teclado que es Control D. Entonces, Control D ya nos permite crear el otro lado de nuestro patrón
con edición vinculada. Ahora hago clic izquierdo simplemente para colocarlo, lo voy a colocar aquí enfrente del otro y me va a aparecer en el 3D también. Ahora, si yo intento editar uno de los lados del patrón, ya vamos a ver que se edita el otro también. Es decir, tienen esa simetría. También podemos unir esta línea que está acá más adelante en nuestro proyecto, eso no sería ningún problema. Por ahora voy a hacer un copia y pega normal de uno de estos lados para crear mi posterior. Clic derecho, copiar, clic derecho, pegar reflejado y voy a utilizarlo para dibujar mi posterior. Este no tiene ningún tipo de simetría, de edición vinculada, nada de esto. Voy a repetir el proceso como con el delantero, clic derecho, patrón simétrico con costuras, lo voy a colocar aquí a este lado. Voy a hacerle una pequeña edición en el cuello solo para poder diferenciarlo. En el próximo video vamos a ver más en detalle todas las herramientas de edición, pero en este caso solo voy a hacer unos pequeños cambios para identificarlo. Vamos a ver que estos patrones tienen como un borde azul, este borde me indica que tienen simetría y si yo muevo uno, muevo el otro, voy a ver que hay una línea que los está uniendo, una línea que los conecta. Así yo también voy a saber qué patrón está conectado con cuál, es un indicativo visual también. Tenemos otra opción para obtener simetría que ya la vimos en las herramientas pasadas, pero se los voy a mostrar rápidamente. Voy a la herramienta editar patrón y me voy a colocar en el lado del patrón que quiero desdoblar. Clic derecho, desdoblar con edición vinculada, con edición simétrica. Esto me va a permitir crear una simetría, desdoblar mi patrón con edición simétrica. Y estas son las dos opciones que tenemos para crear patrones simétricos, ya sea clonar con simetría o desdoblar con simetría. La ventaja de clonar con simetría y mantener nuestro patrón separado durante el proceso de diseño es que me da un poco más de control. Si por ejemplo empiezo a dibujar una forma interna, ya voy a tener más control de dónde termino, dónde empiezo y de no pasarme al otro lado, que si lo hago con el patrón desdoblado. Si yo empiezo a crear una línea aquí, puede pasarse hacia el otro lado muy fácilmente. Entonces esto me daría un poco más de control. Otro detalle sobre la simetría cuando desdoblamos una pieza es que tenemos que tomar en cuenta que esta línea que tenemos aquí en el medio, que es una línea como con puntito, no es una línea interna, es una marca visual simplemente. Si deseamos cortar estas piezas en el centro, podemos dibujar un polígono interno directamente en este centro. Haciendo clic en el principio, doble clic para terminar y de esta forma tenemos una línea interna que podemos cortar. Ahora vamos a dar clic derecho utilizando la herramienta editar patrón y cortar o cortar y coser lo que deseen. De esta forma podemos separar los patrones que fueron desdoblados. Si se dan cuenta, estos dos patrones tienen este bordecito azul, es decir, que tienen edición vinculada. Cuando cortamos un patrón que tiene simetría, va a permanecer esa simetría, va a mantener esa simetría. Otra cosa que también va a mantener es esa línea interna que hicimos. Si ahora con la herramienta editar patrón presionamos sobre la línea, vamos a ver que Clo nos muestra este menú desplegable que me está preguntando cuál de las dos líneas quiero seleccionar. Está la línea original del patrón, que es la negra, y está la línea roja, que es la línea interna que dibujamos. Entonces en este caso les recomiendo eliminarla si no la vamos a necesitar más adelante. Y para hacerlo vamos a seleccionar la línea roja y presionar Delete en mi teclado. Y de esta forma eliminamos esa línea. Por otro lado, si queremos unir un patrón simétrico que hemos cortado, podemos hacerlo utilizando la herramienta editar patrón, clic derecho en la línea que queremos unir y presionamos Merge o unir. Y este patrón también va a mantener esa simetría, va a mantener esa edición vinculada. Si por el contrario queremos eliminar la simetría de nuestros patrones, necesitamos utilizar la herramienta de transformar patrón y vamos a hacer clic derecho en el patrón que queremos eliminar simetría y eliminar edición vinculada. Y ya de esta forma eliminamos completamente la simetría. Vamos a ver que nuestro patrón ya no tiene ese borde azul y si muevo uno de los lados, o si edito uno de los lados del patrón, el otro no se edita. Lo mismo ocurre para este caso. Si yo presiono transformar patrón, clic derecho, eliminar edición vinculada y va a mantener su forma, pero va a eliminar la simetría. Lo va a mantener desdoblado, pero asimétrico. También podemos hacer este proceso al revés, es decir, agregarle simetría a patrones que son iguales.
En este caso tengo el posterior, que sabemos que son patrones idénticos. Voy a utilizar la herramienta de transformar patrón, seleccionar ambos patrones, clic derecho y en este caso quiero aplicar edición vinculada. No quiero clonar como la vez pasada, sino que voy a utilizar la función que está aquí abajo. Aplicar edición vinculada con costuras a mis patrones. Y de esta forma le estaría agregando simetría a los patrones que seleccioné. Esto también podemos aplicarlo a un grupo de patrones. Voy a crear aquí varios rectángulos diferentes y voy a copiarlos y pegarlos en espejo. Un simple copia y pega para mostrarles cómo funcionaría. Y ahora que los tengo aquí con la herramienta de transformar patrón, voy a seleccionarlos todos, voy a hacer una cajetilla sobre ellos, hacer clic derecho y aplicar esa edición vinculada. Solamente aplicarla, presiono y ya de esta forma me va a agregar edición, me va a agregar ese vínculo a los patrones que sean simétricos. Esto es bastante útil para cuando importamos nuestros patrones y queremos agregarle simetría a todo un grupo de patrones. Si les aparece un mensaje que dice que hay patrones que no aceptan simetría, pero ustedes saben que es un patrón simétrico, es porque hay algún punto de segmento que está haciendo que estos patrones sean realmente diferentes a la vista del programa. Entonces, en este caso, les recomiendo eliminar uno y clonar el otro con esa edición vinculada. Y esto sería todo por este tutorial. Espero haberlos ayudado a introducirse un poquito más en el mundo de CLO. Abajo en la descripción le dejo el link para los otros tutoriales, el que le siga este y el archivo que pueden descargar para seguir el paso a paso. Nos vemos en la próxima. Chao.